La respiración de María Luisa Ortega era un hilo quebrado, apenas audible entre el rugido de la sangre en sus oídos. Tenía la espalda contra el muro áspero de adobe, y delante de ella, la silueta de un hombre bloqueaba toda salida. La luz mortecina de un farol apenas alcanzaba a dibujar la cicatriz que le cruzaba la ceja, como una advertencia. El olor a mezcal y sudor rancio flotaba en el aire caliente de la noche, junto con las risas graves que provenían de algún rincón invisible. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera romper sus costillas. No podía gritar, sabía que nadie vendría. Y sin embargo, en lo profundo de su miedo, algo le susurraba que esta noche no sería como las demás. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El día había comenzado como cualquier otro en San Miguel del Yaqui, un pequeño pueblo polvoriento a orillas del gran río, donde el sol de Sonora caía implacable y la vida se medía en cosechas y estaciones de pesca. María Luisa Ortega, de apenas 24 años, había pasado la mañana inclinada sobre su mesa de costura, cosiendo los últimos encajes de un vestido azul marino. Era para doña Ramona Aurelio, la hija mayor del cantinero, una pieza encargada hacía semanas y que debía entregarse antes del amanecer siguiente. Desde que la fiebre se llevó a su esposo, el carpintero Julián Morales, María había vivido sola en la casita de adobe que él había construido con sus propias manos. Su habilidad con la aguja la mantenía a flote, pero también le había ganado miradas insistentes y comentarios venenosos. En San Miguel, una mujer sola era terreno abierto para la lengua y, a veces, para las manos de los hombres. Esa tarde, al inclinarse para rematar un dobladillo, escuchó en su memoria las voces que la habían seguido por la plaza días atrás. Mírala, tan joven. Una viudita así no debe dormir sola. Había aprendido a fingir que no oía, pero cada palabra le dejaba una espina en el corazón. Cuando el sol comenzó a teñir de oro los tejados, supo que debía prepararse para la entrega. Lo prudente habría sido esperar a la mañana, pero doña Ramona había insistido, y el pago era necesario. María se cubrió con un rebozo marrón que ocultaba sus curvas y recogió el vestido en una bolsa de tela. Antes de salir, miró por la ventana. La calle estaba casi desierta, salvo por un par de muchachos jugando con una pelota de trapo y un perro callejero buscando comida. El camino a la cantina atravesaba la plaza principal, bordeada por el viejo mezquite que daba sombra en los días de mercado, y luego seguía hacia el muelle, donde el olor del río se mezclaba con el de la leña quemada. El aire nocturno era más fresco, pero también más traicionero. Las sombras se alargaban, y en ellas se podía esconder cualquier cosa. María caminaba con paso firme, pero sus dedos se aferraban a la bolsa como si ésta fuera un talismán. A lo lejos, la cantina de don Aurelio resplandecía con luz amarillenta que se filtraba por ventanas pequeñas. El murmullo de voces masculinas, el rasgueo errático de una guitarra y el tintinear de vasos le llegaron antes que el olor penetrante a tabaco y mezcal. Al entrar, fue recibida por el propio don Aurelio, un hombre robusto de bigote gris y mirada amable. «Buenas noches, María», saludó mientras ella sacaba con cuidado el vestido y lo desplegaba sobre el mostrador de madera. El cantinero sonrió al ver el encaje iluminado por la lámpara de aceite. «Es una belleza. Mi hija va a estar encantada». Pero no todos los ojos en la sala estaban puestos en la prenda. Desde un rincón, un hombre alto y ancho de hombros se incorporó lentamente. Tomás Villalobos. La cicatriz en su ceja parecía sonreír antes que su boca. «¿Y a dónde tan rápido, preciosura?», preguntó con voz pastosa por el alcohol. María sintió un frío recorrerle la espalda. Clavó la mirada en el suelo y respondió: «Solo vine a entregar el vestido. Ya me iba».
Tomás dio un paso, cerrando el espacio entre ellos. «Quédese un rato. Mis amigos y yo queremos conversar». Detrás de él, 4 hombres más se levantaron de sus sillas. El aire de la cantina se volvió más denso, como si las paredes se hubieran cerrado un poco. Don Aurelio, ocupado en la trastienda, no vio nada. Los pocos clientes presentes apartaron la mirada. En San Miguel era más seguro no meterse en problemas ajenos. Cuando María intentó pasar, Tomás apoyó una mano en la pared, bloqueando su camino. La otra mano, áspera y caliente, se acercó peligrosamente a su rostro. Ella retrocedió, sintiendo el muro de adobe contra su espalda. Afuera, la noche era un manto oscuro y silencioso, y todavía no sabía que, entre esas sombras, alguien ya había comenzado a caminar hacia ella. La luz temblorosa de la lámpara de aceite dibujaba sombras profundas en su rostro, resaltando la cicatriz de su ceja. Su sonrisa no era de cordialidad, sino de desafío. «No tengas miedo, preciosa», murmuró, inclinándose lo suficiente para que el olor a mezcal le golpeara el rostro. «Solo quiero charlar un rato». María giró levemente el cuerpo, intentando buscar un resquicio por donde salir, pero en cuanto dio un paso, otra figura bloqueó su avance. Era Rodrigo Salinas, un hombre bajo y ancho, con los dientes amarillentos y la mirada vidriosa. «No seas malagradecida, muchacha», añadió él con voz pastosa. «A nosotros nos gusta compartir». Detrás de ellos, los demás comenzaron a acercarse. Diego Corral, alto y huesudo, con ojos inquietos. Carlos Mena, comerciante que de día fingía respetabilidad. Y Joaquín Figueroa, el más joven, pero con una sonrisa cruel que helaba la sangre. María apretó la bolsa del vestido contra su pecho, aunque ya no tenía sentido protegerlo. Su instinto era protegerse a sí misma. La atmósfera de la cantina parecía más espesa, como si el aire se hubiera saturado de peligro. Don Aurelio no estaba a la vista. Los clientes, inmóviles en sus mesas, fingían que nada sucedía. En San Miguel del Yaqui, todos conocían la regla no escrita. Meterse en asuntos ajenos podía costarte caro. Tomás levantó la mano y con un solo gesto ordenó a los demás rodearla. Las risas se convirtieron en un murmullo tenso, como una tormenta que se forma en silencio. «Vámonos afuera», ordenó Tomás, su voz un tono más baja pero cargada de amenaza. «Aquí hay demasiado testigo». María sintió que la empujaban hacia la puerta. Cada paso que daba sobre el suelo de madera parecía retumbar en sus oídos. Sabía que la calle oscura no ofrecería refugio. Afuera, el murmullo del río Yaqui se mezclaba con el crujir de las ramas secas movidas por el viento nocturno. Apenas cruzó el umbral, el aire fresco no le trajo alivio, sino un escalofrío. Los 5 hombres se cerraron a su alrededor, bloqueando cualquier posible escape. La única luz provenía de la cantina y disminuía a medida que la empujaban hacia un callejón lateral. «Mira qué bonita se ve con miedo», comentó Joaquín, acercándose demasiado. «Calla y vigila la entrada», replicó Carlos, girando la cabeza para asegurarse de que nadie los seguía. María buscó desesperadamente una ventana abierta, una puerta entornada, cualquier señal de ayuda. Pero las casas cercanas tenían las cortinas cerradas. En ese pueblo, la oscuridad era también un muro de indiferencia. Tomás se inclinó sobre ella, su sombra cubriéndola por completo. «No te vamos a hacer daño, si te portas bien». El peso de la mentira era tan evidente que María sintió que el estómago se le encogía. Intentó gritar, pero su voz se quebró en un gemido que apenas rozó el aire. Rodrigo soltó una carcajada, y los otros lo siguieron. Fue entonces cuando, en medio de ese coro de burlas, se coló un sonido diferente. Un leve crujido en la grava, como un paso calculado. Ninguno de los hombres pareció notarlo al principio. Tan concentrados estaban en su presa. María, en cambio, sintió que algo en el aire cambiaba. Una presencia se acercaba.
No sabía si era amigo o enemigo, pero la forma en que sus sentidos se agudizaron le indicó que algo estaba a punto de romper la escena. Diego frunció el ceño y miró hacia la esquina del callejón, pero no vio nada. Tomás, irritado por la distracción, le lanzó una mirada fulminante. «Concéntrate, Corral». Aún así, Diego no pudo evitar un ligero escalofrío. En el silencio del callejón, el crujido volvió a sonar, esta vez más cerca. Tomás volvió a fijar la atención en María, pero su sonrisa perdió parte de su seguridad. Había algo extraño en la noche, una tensión invisible que no provenía de ella. Rodrigo masculló algo y miró por encima del hombro, hacia la oscuridad. ¿Oyeron eso? Nadie respondió, pero todos se tensaron, incluso Joaquín, que hasta hace un instante sonreía. María sintió cómo, por primera vez desde que salió de la cantina, el miedo de ellos se mezclaba con el suyo. Era como si una fuerza ajena hubiera entrado en la escena, reclamando un espacio que ninguno de los presentes podía ignorar. En lo profundo de la oscuridad, a unos pocos metros, una figura alta y erguida esperaba el momento justo para dar un paso adelante. Y aunque todavía nadie lo sabía, ese paso cambiaría para siempre el destino de María y de todo San Miguel del Yaqui. La figura permanecía inmóvil en la penumbra, como si formara parte de las sombras mismas. Nahuel, hijo de los Chiricahua, observaba la escena con la calma tensa de un cazador que mide a sus presas antes de atacar. Desde su posición podía ver el brillo de miedo en los ojos de la joven y el cerco que los 5 hombres habían formado a su alrededor. Llevaba 3 días acampando en las afueras de San Miguel del Yaqui, comerciando pieles de venado por sal y latas de frijoles. No tenía intención de quedarse más de lo necesario. El pueblo, con su olor a mezcal y sus callejones estrechos, no era lugar para un apache exiliado. Pero esa noche, algo lo había detenido en seco. Un tono particular en la voz de un hombre, una risa cargada de amenaza, y luego, el sonido que reconocería en cualquier rincón del mundo. Un llanto ahogado. Años atrás, Nahuel había escuchado ese mismo sonido salir de su propia garganta, la tarde en que el Consejo de Ancianos lo había desterrado. No por cobardía, no por traición, sino por salvar la vida de un misionero español perdido en el desierto. En su tribu, eso había sido imperdonable. Ayudar al enemigo era volverse enemigo. Recordó con nitidez la imagen del anciano sacerdote, deshidratado, con los labios agrietados y una flecha enemiga clavada en el hombro. Nahuel lo había cargado sobre sus espaldas hasta un arroyo escondido, le había curado la herida y mantenido con vida hasta que una patrulla de soldados lo encontró. Desde entonces vagaba sin tribu ni hogar, sobreviviendo entre 2 mundos que no lo querían del todo. Ahora, al ver a la joven contra el muro, sintió que ese viejo conflicto regresaba. No era su problema, se repitió. Los hombres del pueblo tenían sus reglas, y él no era parte de ellas. Podía dar la vuelta, perderse en la noche y seguir siendo un fantasma. Pero cuando Joaquín tocó el cabello de la mujer, una chispa ardió en su pecho. Sus pies comenzaron a moverse antes de que su mente lo decidiera. Avanzó despacio, sin hacer un solo ruido. La tierra y las piedras parecían reconocerlo, dejándole pasar. Los 5 hombres, tan concentrados en su presa, no notaron su aproximación hasta que estuvo a pocos pasos. «¡Lárgate, indio!», gruñó Tomás, girándose bruscamente al verlo. Nahuel no respondió. Se detuvo a 1 metro, su altura proyectando una sombra más oscura que la noche misma. Sus ojos negros se fijaron en Tomás, sin pestañear. «Basta». La palabra salió como un golpe seco, baja pero imposible de ignorar. Por un instante, el callejón quedó en silencio. Rodrigo soltó una risa nerviosa, intentando recuperar el control de la situación. «¿Y quién eres tú para dar órdenes aquí?». En lugar de contestar, Nahuel dio un paso más, y en un movimiento tan rápido que nadie lo vio venir, atrapó la muñeca de Tomás
y la giró con precisión. El corpulento hombre soltó un grito de dolor, cayendo de rodillas. «El próximo que toque a esta mujer», dijo Nahuel sin alzar la voz, «necesitará más que un médico». El resto del grupo retrocedió instintivamente. Ninguno de ellos había esperado que un solo hombre, sin armas visibles, pudiera doblegar a Tomás con tanta facilidad. María, aún contra el muro, sintió que podía respirar de nuevo, aunque su cuerpo seguía temblando. Diego tanteó el cuchillo que llevaba en el cinturón, pero la mirada de Nahuel lo detuvo. Había algo en esos ojos, un frío calculado, que le recordaba a un depredador salvaje. «Esto no ha terminado, indio», escupió Carlos, mientras ayudaba a Tomás a levantarse. «Tienen razón», respondió Nahuel, soltando la muñeca del hombre. «Aún no ha terminado». Uno a uno, los hombres se retiraron, lanzando miradas de odio, antes de perderse en la oscuridad. El silencio volvió al callejón, roto solo por el suspiro tembloroso de María. Nahuel se volvió hacia ella. Sin decir palabra, se quitó el poncho de lana que llevaba y lo colocó sobre sus hombros. María lo miró, sorprendida por el gesto, pero no encontró palabras. «¿Está herida?», preguntó él, su voz ahora suave. Ella negó con la cabeza. No tenía heridas visibles, pero algo dentro de ella se había roto, y sabía que no se repararía fácilmente. «Voy a acompañarla a su casa», añadió él. No fue una pregunta, sino una afirmación. Caminaron en silencio por las calles vacías, la luz de la luna guiándolos. María sentía su presencia detrás de ella, como un escudo invisible. Al llegar a su puerta, se volvió para agradecerle, pero Nahuel ya se alejaba, desvaneciéndose entre las sombras, igual que había llegado. Esa noche, por primera vez en meses, María durmió sin sobresaltos, no porque hubiera olvidado el miedo, sino porque, de alguna forma, sabía que alguien vigilaba. Y en lo alto de una colina cercana, Nahuel, sentado junto a una pequeña fogata oculta, observaba la casa hasta que el primer resplandor del amanecer comenzó a iluminar el río Yaqui. La luz de la madrugada apenas rozaba las cimas de los mezquites cuando Nahuel apagó con cuidado los últimos rescoldos de su pequeña fogata. Desde lo alto de la colina podía ver cómo el humo tímido salía de la chimenea de la casa de María. Había permanecido en vela toda la noche, no por insomnio, sino por costumbre. En territorios hostiles, dormir profundamente era un lujo que podía costar la vida. Aún así, algo de lo que había ocurrido la noche anterior no le daba paz. No era la violencia de los hombres, ni el miedo en los ojos de la mujer, sino el silencio del pueblo. Nadie había intervenido, ni siquiera el dueño de la cantina. Aquello le decía más sobre San Miguel del Yaqui que cualquier conversación. Bajó por un sendero estrecho hacia el río, llenó su cantimplora y lavó el rostro en el agua fría. El reflejo que le devolvió el río no era el del guerrero orgulloso que había sido, sino el de un hombre que cargaba demasiadas cicatrices, visibles e invisibles. Se dijo a sí mismo que no pensaba quedarse, pero sus pasos no lo llevaron lejos del pueblo. Ese día lo pasó de forma invisible. Observó desde la sombra del mezquite mayor, escuchó conversaciones en el mercado, memorizó caras y rutinas. No buscaba problemas, pero tampoco estaba dispuesto a ignorarlos si volvían a tocar a la costurera. María, por su parte, trabajaba con la mirada baja y las manos firmes. Sin embargo, cada vez que una sombra pasaba frente a su ventana, el hilo en la aguja se detenía por un instante. La seguridad que había sentido al llegar a casa la noche anterior se mezclaba ahora con una inquietud nueva. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la había ayudado? ¿Qué buscaba? Esa noche, cuando salió a traer agua del pozo, creyó sentir que alguien la observaba. No era la mirada pegajosa de los hombres del pueblo, sino algo distinto, una vigilancia que no asfixiaba, sino que protegía. Pasaron 4 días así.
Nahuel estableció una rutina. Al amanecer, vigilaba desde su colina. De día, se movía por los alrededores como una sombra. De noche, trazaba un perímetro invisible alrededor de la casa de María, siguiendo un patrón que solo un rastreador experimentado podía mantener. Pero el cuarto día, algo cambió. María dejó la canasta de ropa, y en lugar de ir hacia el río como de costumbre, comenzó a subir la loma que conducía al campamento de Nahuel. Él la vio acercarse desde lejos. Podía haberse escondido, pero decidió esperarla. Cuando llegó a la cima, María no parecía sorprendida de encontrarlo allí. Llevaba un pequeño envoltorio envuelto en tela blanca. «Sabía que estaba aquí», dijo sin preámbulo. Nahuel no confirmó ni negó, solo esperó en silencio. «He visto el humo por las mañanas y las sombras que se mueven alrededor de mi casa por la noche», continuó, desenrollando el paño para mostrar tortillas recién hechas y un frasco pequeño de miel. «Traje esto para agradecerle». Él hizo un gesto leve con la cabeza, pero respondió con voz firme. «No me debe nada. Nadie debería vivir con miedo en su propia tierra». María lo observó a la luz del día. Era más joven de lo que había pensado, aunque sus cicatrices hablaban de una vida marcada por batallas y pérdidas. «¿Por qué lo hizo?», preguntó. «No me conoce». Nahuel tardó en responder. Sus ojos se perdieron en el valle, donde el pueblo parecía tranquilo bajo el sol. «Mi abuelo decía que la tierra llora cuando sus hijos sufren injusticia», dijo finalmente. «Yo escucho esos llantos». María bajó la vista, sintiendo que aquellas palabras pesaban más que cualquier gesto. «¿Volverán?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió él sin titubear. «Y no vendrán solos». El viento sopló fuerte, levantando polvo y haciendo crujir las ramas del mezquite. María sintió un escalofrío, pero también una extraña calma. No entendía por qué confiaba en un hombre del que apenas sabía su nombre, pero algo en su presencia la convencía de que, si él estaba cerca, las cosas serían distintas. Comieron en silencio, compartiendo las tortillas y la miel. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos rojos. Nahuel se levantó y ajustó la correa de su cuchillo. «Esté preparada», dijo, antes de comenzar a alejarse. «Cuando llegue el momento, sabrá que estoy aquí». Esa noche, mientras María cosía a la luz de una vela, el recuerdo de sus palabras no la abandonaba. Afuera, el pueblo parecía dormido, pero en algún lugar de la oscuridad, pasos invisibles marcaban un círculo protector. Y aunque aún no lo sabía, en pocas horas el eco de botas y voces ebrias rompería la calma, marcando el inicio de la prueba que pondría a San Miguel del Yaqui frente a su propio miedo. La luna nueva había dejado al pueblo sumido en una oscuridad más espesa que de costumbre. Ni siquiera el reflejo plateado del río Yaqui se atrevía a colarse entre las calles vacías. María trabajaba en silencio. El sonido de la aguja atravesando la tela era el único que llenaba la habitación. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Fue entonces cuando escuchó algo, un murmullo grave, apenas audible, que provenía del exterior. Al principio creyó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que eran voces humanas. Apagó la vela y se acercó lentamente a la ventana. Con cuidado, apartó 1 centímetro la cortina. En la penumbra, distinguió siluetas moviéndose en la calle. No eran 5 como la última vez, sino al menos 8. Reconoció la postura ancha de Tomás Villalobos y la figura desgarbada de Diego Corral. Entre ellos, otros hombres que no había visto antes, forasteros con sombreros bajos, algunos portando palos y uno con una soga enrollada en el brazo. «Sabemos que estás ahí, preciosa». La voz de Tomás sonó como un golpe seco en la noche. «Tu amigo indio no está para salvarte esta vez». María retrocedió un paso, el corazón acelerado. Sus opciones eran pocas: salir corriendo por la puerta trasera o quedarse y esperar. Pero ambos caminos parecían terminar en la misma trampa.
Te daremos hasta que contemos 10, continuó otra voz. Si no sales por tu voluntad, entraremos nosotros. La tensión en el aire se hizo insoportable. María respiraba entrecortadamente, intentando pensar. Fue entonces cuando, desde algún punto lejano, se escuchó un silbido largo y profundo. No era un sonido común. Tenía un ritmo preciso, como un código. Los hombres en la calle se miraron entre sí, confundidos. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Rodrigo. Calma, son solo búhos, dijo Carlos, aunque su voz no sonaba convencida. Un segundo silbido se oyó, esta vez desde el lado opuesto de la calle. Luego otro, más cerca. La sensación era de que algo o alguien los estaba rodeando. De las sombras surgió Nahuel, moviéndose con la misma calma que la primera noche, pero no estaba solo. 3 figuras más emergieron en perfecta sincronía. Naltez, un anciano apache de mirada aguda, Hikuri y Vicén, jóvenes guerreros con arcos tensos y flechas apuntando al suelo, listos para levantar. Los 4 formaron un círculo alrededor de los agresores. Los pasos eran tan coordinados que el grupo de Tomás pareció encogerse sin darse cuenta. Pensé que habían entendido el mensaje, dijo Nahuel, su voz baja pero cortante. Veo que necesitan escucharlo otra vez. Tomás intentó mantener el tono desafiante. Esto es territorio mexicano, indio. No tienes derecho. Y ustedes no tienen derecho a aterrorizar mujeres, interrumpió Naltez, su voz áspera como la piedra. Pero aquí estamos todos. El intercambio de miradas fue más elocuente que las palabras. Los hombres de Tomás comenzaron a moverse hacia atrás, pero Hikuri y Vicén dieron un paso adelante al unísono, obligándolos a detenerse. Mañana, al mediodía, anunció Nahuel, nos encontraremos en la plaza principal. El pueblo tiene derecho a saber lo que han hecho. Un murmullo inquieto recorrió al grupo de agresores. Carlos intentó reírse, pero el sonido se quebró a mitad. Finalmente, Tomás bajó la vista y dio un paso atrás. Uno a uno, comenzaron a retirarse, mirando por encima del hombro como si esperaran un ataque. Cuando la calle quedó vacía, Nahuel se acercó a la puerta de María y golpeó suavemente. «Ya puede salir», dijo. María abrió con manos temblorosas. Sus ojos se encontraron con los de Nahuel y luego recorrieron a los otros 3 guerreros. Había algo solemne en su postura, una dignidad que contrastaba con la brutalidad que acababa de presenciar. Ellos son Naltez, Hikuri y Vicén, presentó Nahuel, hermanos de mi antiguo pueblo. María asintió, todavía sin palabras. La presencia de los 4 juntos le dio una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. «Descansa esta noche», añadió Nahuel. «Mañana será un día largo». Ella entendió que no se trataba solo de una advertencia, sino de una promesa. Lo que ocurriría al día siguiente en la plaza podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Esa noche, el sonido de pasos patrullando la calle no fue motivo de miedo, sino de alivio. María se permitió cerrar los ojos con la certeza de que, al menos por ahora, no estaba sola. A unas cuadras de distancia, bajo la sombra del gran mezquite, Nahuel y los suyos ya planeaban cada palabra y cada movimiento para el encuentro del día siguiente. Y en algún rincón del pueblo, Tomás Villalobos reunía a los pocos que aún le eran leales, jurando que no permitiría que un apache lo humillara frente a todos. La plaza de San Miguel del Yaqui se preparaba, sin saberlo, para convertirse en un tribunal al aire libre. El sol de mediodía caía a plomo sobre la plaza de San Miguel del Yaqui, haciendo que el polvo del suelo brillara como brasas diminutas. Las campanas de la iglesia repicaron, marcando la hora en que el pueblo solía estar medio vacío por el calor, pero ese día nadie quiso quedarse en casa. Desde temprano, hombres, mujeres y niños se fueron reuniendo bajo la sombra del gran mezquite, murmurando entre sí con una mezcla de curiosidad y tensión. María llegó temprano, vestida con un rebozo azul que le cubría el cabello.
Caminaba con pasos seguros, aunque por dentro sentía un nudo de ansiedad. No estaba acostumbrada a ser el centro de ninguna atención, y menos en un asunto tan delicado. A su lado apareció Nahuel, acompañado de Naltez, Hikuri y Vicen. La presencia de los 4 guerreros llamó la atención de inmediato. Sus rostros impasibles, sus movimientos precisos y la forma en que se situaban formando un semicírculo frente al mezquite denotaban disciplina y propósito. Poco después, Tomás Villalobos hizo su entrada. Llevaba un sombrero ancho que intentaba ocultar la cicatriz y la expresión endurecida. Tras él venían Rodrigo, Carlos, Diego y Joaquín, junto con 3 hombres forasteros que habían participado en el intento de agresión. Caminaban con la espalda recta, pero los ojos les delataban inquietud. ¿Y esto qué es?, preguntó Tomás en voz alta, intentando mostrarse desafiante. ¿Un circo organizado por un indio y sus amigos? Un murmullo recorrió a la multitud, pero nadie rió. Nahuel dio un paso adelante. Su sombra, alargada por el sol, parecía apuntar directamente al pecho de Tomás. «No, Villalobos, esto no es un circo. Esto es para que el pueblo escuche lo que ustedes han hecho durante años». La voz de Nahuel no necesitaba alzar el tono. Cada palabra se escuchaba clara en el silencio absoluto de la plaza. Comenzó relatando lo ocurrido, la noche en que salvó a María, sin adornos ni exageraciones. Luego habló de otras mujeres, cuyos nombres al principio se negaban a ser pronunciados, pero que poco a poco fueron levantando la mano desde entre la multitud. Yo también», dijo una anciana con la voz quebrada. «Fue hace muchos años, pero recuerdo su risa». «Y yo», añadió una joven madre. Nadie me creyó cuando lo conté. Las confesiones se acumularon como piedras lanzadas a un mismo pozo. Con cada testimonio, el rostro de Tomás perdía color y sus compañeros empezaban a mirar el suelo. Náltez, con su voz grave y pausada, se dirigió al pueblo. Un lugar que permite que sus hijos sean depredadores es un lugar enfermo. El silencio no protege, destruye. Un murmullo de aprobación recorrió a los presentes. María sintió un calor nuevo en el pecho, una mezcla de alivio y fuerza, al ver que las palabras de los apaches estaban encendiendo algo en su gente. Tomás intentó replicar. «¿Y por qué deberíamos creerle a un apache exiliado?», escupió. «Él no es de aquí, no entiende nuestras leyes». Nahuel lo miró fijamente. «Entiendo que un hombre no toca a una mujer sin su consentimiento. Eso no necesita ley, solo honor». El murmullo se transformó en voces claras. Algunos hombres del pueblo, hasta entonces callados, comenzaron a hablar. «Basta ya, Tomás. Siempre supe que eras un cobarde». La presión aumentó. Alguien desde el fondo gritó: «¡Fuera de San Miguel!». El clamor creció, sumándose más voces. «¡Fuera! ¡Fuera!». Tomás dio un paso atrás, mirando a sus compañeros como buscando apoyo, pero ya no lo tenía. Rodrigo y Carlos bajaron la cabeza. Incluso Diego retrocedió un poco. Finalmente, Tomás escupió al suelo y se volvió hacia la salida de la plaza. «Esto no acaba aquí», murmuró, pero su voz se perdió entre los abucheos. Uno a uno, los agresores se marcharon bajo la mirada atenta de todo el pueblo. Nadie los detuvo, pero tampoco nadie les abrió paso con respeto. Eran parias antes de llegar a la esquina. El silencio que siguió fue distinto. No era miedo, sino una sensación de alivio colectivo. Nahuel, Náltez, Hikuri y Vicén permanecieron firmes, vigilando hasta que el último desapareció. Entonces, Nahuel habló de nuevo, esta vez dirigiéndose a todos. «Hoy eligieron no callar. Esa es la primera victoria. Ahora el pueblo debe cuidarse a sí mismo». María sintió que algo dentro de ella cambiaba. Ya no era solo la costurera que trabajaba en silencio, sino parte de una comunidad que había encontrado su voz. Algunos se acercaron a agradecer a Nahuel y a sus compañeros. Otros, tímidamente, preguntaron cómo podían aprender a protegerse.
Naltez prometió enseñar a los jóvenes a rastrear y a defenderse. Hikuri y Biden se ofrecieron para patrullar durante las noches siguientes. Mientras el sol comenzaba a bajar, María y Nahuel intercambiaron una mirada que decía más que cualquier palabra. Sabían que lo que había pasado en la plaza no era el final, sino el inicio de algo nuevo. Esa noche, bajo el mismo mezquite donde había comenzado la reunión, un grupo de mujeres se quedó conversando hasta tarde, compartiendo historias y planeando cómo apoyar unas a otras. María, sentada junto a ellas, sintió que por fin estaba plantando raíces en un terreno más firme. En lo alto de la colina, Nahuel observaba en silencio. Sabía que la batalla más difícil no era contra unos cuantos hombres, sino contra el miedo que había en los corazones. Y esa batalla apenas empezaba. La noche había caído sobre San Miguel del Yaqui con una calma engañosa. Después del mediodía turbulento en la plaza, el aire parecía más fresco, y el silencio más profundo. Sin embargo, Nahuel sabía que la quietud no siempre significaba seguridad. Desde la ladera donde vigilaba el pueblo, vio cómo las luces de algunas casas se apagaban temprano. Tal vez era cansancio, o tal vez la gente prefería no tentar a la mala suerte después de lo ocurrido. En cualquier caso, su instinto le decía que algo más se avecinaba. En la casa de María, el día había transcurrido entre visitas y palabras de aliento. Vecinas que nunca antes habían cruzado su puerta, ahora entraban con canastas de pan, frutas o simples gestos de solidaridad. Sin embargo, cuando la última se marchó y cerró la puerta, María sintió de nuevo ese peso en el estómago, la intuición de que aún no estaba todo resuelto. Se sentó a coser bajo la luz cálida de la lámpara de aceite, intentando distraer la mente. A través de la ventana, alcanzó a ver, por un instante, una figura en movimiento. Supo sin dudar que era Nahuel, siguiendo su patrón de patrulla. Ese pensamiento la reconfortó, pero solo por un momento. En una calle lateral, Tomás Villalobos caminaba con paso sigiloso, seguido por 3 de sus antiguos cómplices y otros 2 hombres que no habían estado en la plaza. Sus rostros estaban tensos, y en las manos llevaban palos, cuchillos y una cuerda gruesa. El sonido de sus botas contra la tierra era casi imperceptible. «Esta noche le vamos a dar una lección al indio», susurró Tomás, «y a cualquiera que piense que puede humillar a un Villalobos». El grupo avanzó por calles poco iluminadas, evitando la plaza y acercándose por el lado opuesto al que Nahuel vigilaba. Pero Nahuel no estaba solo. Hikuri y Biden patrullaban los bordes del pueblo siguiendo señales preacordadas: 3 piedras alineadas, ramas dobladas hacia un mismo lado, huellas frescas en lugares donde nadie debía pasar. Cuando Biden encontró las marcas, no dudó en hacer el silbido largo que indicaba peligro. En segundos, las sombras comenzaron a moverse. Nahuel descendió de la ladera, cruzando entre huertos y callejones, mientras Naltez cerraba el paso desde el otro extremo. Hikuri, más ágil, corrió a alertar a María para que no saliera de la casa bajo ninguna circunstancia. El enfrentamiento se produjo en una esquina a media cuadra de la vivienda de la costurera. Tomás y los suyos se detuvieron en seco al ver cómo, de las sombras, emergían figuras que los rodeaban sin dejarles ruta de escape. «Otra vez tú», gruñó Tomás, reconociendo la silueta de Nahuel. «No parece que aprendieras en la plaza», respondió el apache, con voz tranquila pero firme. «Esta noche no hay público. Esta noche entenderás de otra forma». Los hombres intentaron retroceder, pero Naltez y Vicén bloquearon la retirada. El círculo estaba completo. No fue un combate prolongado. Nahuel, rápido como un relámpago, desarmó a uno de los forasteros y lo arrojó contra el muro de adobe, sin matarlo, pero dejándolo fuera de combate. Vicén y Hikuri se encargaron de quitarles los palos y cuchillos a los demás, usando movimientos fluidos y precisos. Tomás, sin embargo, intentó lanzarse contra Nahuel con un cuchillo corto. El apache lo esquivó, sujetó su brazo
y lo inmovilizó contra el suelo con una rodilla en la espalda. La cuerda que habían traído para intimidar a María terminó usada para atar las manos del propio Tomás. «Podríamos dejarte aquí para que el pueblo te vea así», dijo Nahuel al oído de su prisionero, «pero eso sería demasiado fácil». María, que observaba desde una rendija de su puerta, sintió una mezcla de alivio y temor. Alivio porque sabía que estaban a salvo esa noche. Temor porque veía la determinación en los ojos de Nahuel y comprendía que esa lucha iba más allá de ella. Cuando el último de los agresores fue desarmado y controlado, Naltez habló. «Mañana, al amanecer, saldrán de este pueblo. No volverán a pisar estas calles. Si lo hacen, no será la palabra la que los reciba». Los hombres, jadeando y con el orgullo roto, asintieron en silencio. Nahuel se quedó un momento más, observando cómo se retiraban bajo vigilancia de los suyos. Cuando volvió a mirar hacia la casa de María, ella ya estaba en la puerta. «Gracias», dijo, con voz suave pero cargada de emoción. Él asintió. «Esto no termina aquí, María. Lo que pasó en la plaza fue solo el primer paso. Ahora el pueblo tiene que aprender a cuidarse. Y tú también». Ella lo miró fijamente, y en ese cruce de miradas nació algo nuevo. No solo gratitud, sino una confianza que podía crecer en algo más. Esa noche, los 4 guerreros acamparon más cerca del pueblo, casi al pie de la calle donde vivía María. Y mientras el fuego pequeño crepitaba, Nahuel, sin apartar la vista del horizonte, supo que pronto tendría que tomar una decisión: seguir su camino o echar raíces donde, contra todo pronóstico, había encontrado un propósito. En el silencio, el canto lejano de un búho fue la única señal de que la noche, por fin, les daba un respiro. El amanecer en San Miguel del Yaqui llegó acompañado de un silencio distinto. No era el silencio tenso de los días anteriores, sino uno que parecía contener una respiración profunda, como si el pueblo entero se estuviera recuperando de una larga pesadilla. Las calles, aún húmedas por el rocío, se llenaron lentamente de movimiento. Mujeres con canastas, niños corriendo, hombres preparando las carretas para el mercado. Pero había un cambio sutil. La gente se miraba más a los ojos y los saludos eran más sinceros. El recuerdo de lo ocurrido en la plaza y la noche anterior seguía fresco, y esa memoria parecía haber plantado una semilla de unión. Nahuel estaba junto al gran mezquite cuando vio acercarse a un grupo de jóvenes. Entre ellos estaba Miguelito, un muchacho de 16 años que había observado, desde la multitud, cómo se enfrentaban a Tomás. «Queremos aprender», dijo Miguelito, con un tono que no dejaba espacio a dudas. «No solo para pelear, para defender». Naltez, que estaba afilando una lanza corta, levantó la vista y asintió. «La defensa empieza antes de que llegue el enemigo. Aprenderán a ver, a escuchar y a moverse como parte de la tierra». Así comenzó, esa misma mañana, el primer entrenamiento. En un descampado cercano, Hikuri y Vicén enseñaban a los jóvenes a caminar sin hacer ruido, a leer huellas y a interpretar el canto de los pájaros como señales. No se trataba solo de fuerza, sino de astucia. Mientras tanto, María había abierto su casa para recibir a un grupo de mujeres. Sobre la mesa había telas, agujas y trozos de cuero. «Si sabemos coser para adornar, también podemos coser para proteger», dijo, mostrando un cinturón de tela reforzado que podía ocultar un pequeño cuchillo. Las mujeres rieron al principio, pero pronto se pusieron serias. Comenzaron a confeccionar bolsas resistentes para llevar piedras lisas, fajas firmes que podían usarse como torniquetes y pequeñas fundas para herramientas. Era una manera silenciosa, pero poderosa, de prepararse. Al mediodía, el calor apretó, pero la actividad no se detuvo. Los más viejos se reunieron bajo el mezquite para compartir historias de tiempos en que el pueblo se defendía, unido contra bandidos y forajidos. Nahuel escuchaba en silencio,
reconociendo en esas narraciones un eco de la vida en su tribu antes del destierro. La diferencia, dijo uno de los ancianos, es que antes no teníamos miedo de defender lo nuestro. Ahora parece que lo estamos recordando. Nahuel asintió. Sentía que, poco a poco, el miedo se transformaba en algo más sutil: vigilancia, cuidado mutuo, determinación. Esa tarde, mientras el sol caía, María y Nahuel caminaron juntos hacia el río. El murmullo del agua les envolvía, y el aire fresco era un alivio después de un día intenso. Nunca pensé que verías a la gente trabajar así, todos juntos, dijo María, con una sonrisa que parecía nueva en su rostro. Las raíces tardan en crecer, respondió Nahuel, pero si la tierra es buena, sostendrán cualquier tormenta. Ella lo miró de reojo. ¿Y tú? ¿Te quedarás para ver si esas raíces crecen? Nahuel no respondió de inmediato. Observó el agua correr, recordando que siempre había vivido en movimiento, sin lugar fijo. Pero también sabía que algo en este pueblo había comenzado a atarlo, de una manera que no había sentido en años. Esa noche, el entrenamiento continuó en silencio. Los jóvenes practicaban movimientos en la oscuridad, aprendiendo a comunicarse con gestos y silbidos cortos. Las mujeres, reunidas en la casa de María, terminaban de coser las piezas que habían comenzado por la mañana. De pronto, Hikuri llegó con paso rápido. «Se mueven de nuevo», dijo. «Hombres armados a unas 3 leguas, siguiendo el cauce del río». La noticia cayó como un jarro de agua fría. No era Tomás ni sus cómplices. Estos eran otros. Forasteros, tal vez bandidos. Nahuel miró a Naltez, que ya se estaba poniendo de pie. Parece que las raíces tendrán su primera tormenta antes de lo esperado. Esa frase se esparció como un susurro por todo el grupo. Nadie gritó, nadie corrió. Simplemente, cada uno tomó la tarea que ya sabían que les correspondía. Los jóvenes reforzaron las entradas del pueblo. Las mujeres escondieron a los niños y prepararon suministros, y los hombres se armaron con lo que tenían a mano. María cerró la puerta de su casa, pero no para esconderse. Tenía un pequeño cuchillo en la faja y un cesto de piedras lisas junto a la ventana. No pensaba quedarse de brazos cruzados. En el horizonte, el último brillo del sol desaparecía, y en su lugar llegaba una oscuridad cargada de presagio. Nahuel, de pie en la entrada principal del pueblo, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La tormenta ya estaba aquí. La noche cayó sobre San Miguel del Yaqui como un manto espeso, sin luna que iluminara el camino. El silencio habitual del desierto se rompía de vez en cuando por el ladrido lejano de un perro o el crujir de la madera seca bajo el viento. Pero esa noche los sonidos tenían un peso distinto. Eran los pasos contenidos, las respiraciones medidas y el roce de armas improvisadas contra las ropas. Nahuel se movía como una sombra entre las entradas principales del pueblo, revisando que cada puesto de vigilancia estuviera en su lugar. Miguelito y otros 2 jóvenes estaban en la entrada norte, con hondas y una cuerda gruesa, lista para cerrar el paso. Hikuri custodiaba el acceso por el río, Vicen estaba en la parte trasera del mercado, y Naltez, como siempre, ocupaba la posición más peligrosa. El callejón estrecho que daba directo a la plaza. María no estaba en la línea de frente, pero tampoco se ocultaba. Desde su ventana observaba el camino polvoriento que se internaba en el pueblo. Tenía un cuchillo en la faja y una cesta de piedras a mano. A su lado, otras 3 mujeres estaban preparadas para dar la alarma si algo pasaba. No era miedo lo que brillaba en sus ojos, sino determinación. Entonces llegó el primer indicio, el sonido distante de cascos contra la tierra. Lento al principio, pero cada vez más marcado. Nahuel levantó una mano, y el gesto fue replicado en silencio por los demás vigías. Todos contuvieron el aliento. Del oscuro horizonte surgieron figuras montadas, no más de 7 u 8, avanzando con la seguridad de quien cree que no encontrará resistencia. Sus rostros quedaban en sombras,
pero las armas que colgaban de sus hombros brillaban bajo la tenue luz de las estrellas. «Quietos hasta que crucen la línea», susurró Nahuel a Miguelito, señalando una hilera invisible trazada en el polvo. Cuando el primer caballo cruzó ese punto, una cuerda tensada entre dos postes se levantó de golpe, derribando al jinete. El animal relinchó y se apartó, y en ese instante, una lluvia de piedras y flechas cortas cayó sobre los intrusos. Los caballos se agitaron, los hombres gritaron, y el caos estalló en segundos. Los atacantes intentaron reorganizarse, pero Hikuri surgió desde la ribera con 2 jóvenes más, cerrando la ruta hacia el río. En el mercado, Vicen bloqueó el paso con una barricada de tablas y barriles. Uno de los bandidos logró forzar la entrada por el callejón que vigilaba Naltez. El anciano apache, ágil a pesar de su edad, lo recibió con un golpe seco de lanza que lo derribó. «¿Vuelves a montar o te quedas en el suelo?», gruñó, sin apartar la vista del siguiente que se acercaba. Mientras tanto, Nahuel se lanzó contra 2 hombres que intentaban llegar a la plaza. Movía el cuerpo con precisión felina, esquivando cuchilladas y respondiendo con golpes certeros. Un puñetazo directo al estómago de uno lo dejó sin aire. Al otro lo derribó con un barrido rápido de pierna. En la casa de María, un intruso intentó forzar la puerta trasera. Antes de que pudiera entrar, recibió una piedra en la sien, lanzada con fuerza por una de las mujeres. Tropezó hacia atrás, solo para encontrarse con María empuñando el cuchillo, firme y sin temblar. «No vas a entrar aquí», dijo, con una calma helada que sorprendió incluso a sus compañeras. El hombre huyó tambaleándose, perdiéndose en la oscuridad. El combate duró menos de lo que todos esperaban. No porque los atacantes se rindieran rápido, sino porque la defensa del pueblo fue tan coordinada que no encontraron un solo punto débil. En cuestión de minutos, 5 de ellos yacían en el suelo, heridos o inmovilizados, y los demás huían hacia el desierto. Nahuel, respirando con fuerza, observó a su alrededor. El pueblo estaba intacto. No había muertos, solo algunos rasguños y moretones. Pero lo más importante, todos estaban juntos, hombro con hombro, mirando cómo la amenaza se alejaba. Naltez se acercó a Nahuel y murmuró: «Han aprendido rápido». «Y aún pueden aprender más», respondió él. «Esta noche no defendimos solo casas, defendimos el derecho a vivir sin miedo». En la plaza, algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, hasta que el sonido se volvió un aplauso cerrado que resonó entre las paredes de adobe. María, con las manos todavía manchadas de polvo, se unió a ellos. Su mirada se encontró con la de Nahuel, y en ese cruce de miradas no hubo palabras, pero sí una promesa. Esto era apenas el principio. Mientras los heridos eran atendidos y los jóvenes recogían las piedras y flechas usadas, Nahuel se quedó en silencio, mirando hacia el horizonte. Sabía que la noticia de esta defensa se esparciría, y que no todos los que la escucharan serían amigos. La calma que seguía no era el final, sino la pausa antes de la siguiente prueba. Y él tendría que decidir pronto si seguiría caminando solo, o si este pueblo, con su gente y sus nuevos lazos, sería el lugar donde finalmente echaría raíces. El amanecer después de la batalla llegó con un cielo despejado, teñido de tonos rosados y dorados, que parecían prometer un nuevo comienzo para San Miguel del Yaqui. El aire olía a leña y pan recién horneado. Las heridas de la noche anterior se sentían más en los músculos que en el ánimo. Nahuel despertó antes que el resto, como siempre. Caminó por las calles aún tranquilas, viendo cómo algunas mujeres barrían el polvo y los hombres revisaban las barricadas improvisadas que habían levantado. Había un orden nuevo, casi imperceptible, pero presente. Un orden nacido no de la costumbre, sino de la conciencia. En la plaza encontró a Naltez, Hikuri y Vicén reunidos alrededor de una fogata pequeña. «Hoy partimos», dijo Naltez, mientras calentaba las manos. «Este pueblo sabe ahora que puede cuidarse.
Nuestra presencia ya no es necesaria. Hikuri asintió. Hay otros lugares donde la gente necesita aprender lo mismo. Nahuel permaneció en silencio. Sentía en el pecho un peso extraño, como si una parte de él quisiera seguir caminando y otra se resistiera a dejar lo que había encontrado allí. Vicen lo miró de reojo. Tú decides, hermano. Nadie te obliga a irte. Mientras tanto, María estaba en su taller, revisando una falda que había prometido entregar antes de la fiesta de la Virgen. Sus manos cosían con precisión, pero su mente estaba en otra parte. Sabía que ese día sería de despedidas. Lo había presentido en las miradas de los apaches al final de la batalla. Cuando vio a Nahuel cruzar la puerta, se levantó sin pensar. ¿Te vas?, preguntó, sin rodeos. Él no respondió de inmediato. Recorrió el taller con la mirada, deteniéndose en los detalles, las telas ordenadas, la mesa de trabajo, la luz que entraba por la ventana. Finalmente dijo: Naltez y los demás parten hoy. Han cumplido su tarea aquí. ¿Y tú?, insistió ella. No lo sé. Salieron juntos hacia el río. El agua corría clara, reflejando un sol que comenzaba a calentar. María se detuvo en la orilla y lo miró fijamente. Si decides irte, lo entenderé. Pero quiero que sepas algo. Este pueblo es distinto gracias a ti. Nahuel bajó la mirada, removido por sus palabras. No fue solo por mí. Todos ustedes eligieron no callar. Sí, pero alguien tuvo que encender la primera llama, replicó ella. Un silencio cómodo se instaló entre ambos, roto solo por el murmullo del agua. De regreso al pueblo, encontraron a un grupo de jóvenes entrenando sin que nadie se lo pidiera. Miguelito daba indicaciones, corrigiendo posturas y recordando las señales que Hikuri les había enseñado. En la plaza, las mujeres organizaban turnos para vigilar las entradas durante la noche. Nadie lo dijo en voz alta, pero estaba claro que San Miguel del Yaqui no volvería a ser un pueblo indefenso. Náltez se acercó a Nahuel y le tendió la mano. Hiciste más de lo que crees. Que tus pasos te lleven donde debas estar. Hikuri y Vicén lo abrazaron brevemente, sin palabras. Luego, con sus bultos al hombro, los tres partieron hacia el norte, perdiéndose entre los mezquites. Nahuel quedó de pie, viendo cómo las figuras de sus compañeros se volvían puntos lejanos. Sintió el impulso de seguirlos, de volver a la vida errante que conocía. Pero entonces, una voz lo sacó de sus pensamientos. «Tenemos trabajo que hacer», dijo María, acercándose con una sonrisa leve. «Hay que reparar la cerca del huerto y organizar a los que estarán en guardia esta semana». Él la miró, reconociendo en esas palabras una invitación que iba más allá de las tareas diarias. «Parece que ya tomaste mi decisión por mí», respondió con una media sonrisa. Ese mismo día, Nahuel comenzó a ayudar en las reparaciones del pueblo. No lo hacía como un visitante o un protector temporal, sino como alguien que pertenecía allí. Trabajó junto a los hombres en las cercas, entrenó con los jóvenes al atardecer y compartió con las mujeres la comida que María preparaba para todos los que ayudaban. Con el paso de las horas, la tensión que lo había acompañado durante años comenzó a disiparse. San Miguel del Yaqui no era su tribu natal, pero lo estaba aceptando como uno de los suyos. Al caer la noche, la plaza estaba iluminada por faroles y una pequeña fogata en el centro. La gente se reunió para celebrar no una victoria bélica, sino el renacer de su comunidad. Hubo música, risas y hasta bailes improvisados. María, vestida con el rebozo azul que había usado el día que la salvó, caminó hacia Nahuel y le ofreció la mano. «Baila conmigo», dijo, sin dejar lugar a un no. Él aceptó. No era un bailarín hábil, pero sus pasos fueron firmes, guiados por la mirada de ella. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír sin reservas. Cuando la música se detuvo, Nahuel levantó la vista hacia las estrellas. Recordó las palabras de su abuelo. La tierra llora cuando sus hijos sufren injusticia,
pero también canta cuando se sanan. Esa noche, el cielo sobre San Miguel del Yaqui parecía cantar. No sabía cuánto tiempo se quedaría allí, ni si algún día volvería a marcharse. Lo único que sabía era que, en ese momento, estaba exactamente donde debía estar, y mientras el fuego en la plaza crepitaba, María se apoyó en su hombro, y juntos miraron cómo el pueblo que habían defendido empezaba un nuevo capítulo de su historia, sin miedo y con la certeza de que nunca más estaría solo. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.